En el punto más alto de su carrera, cuando parecía invencible, Steve Jobs recibió una noticia que lo quebró por dentro. Tenía cáncer. Aquella palabra, tan pequeña y devastadora, se convirtió en el giro más profundo de su vida. Hasta ese momento había vivido para crear, para construir, para cambiar el mundo. Pero la enfermedad lo obligó a mirar hacia adentro, a enfrentarse con su propia fragilidad. Descubrió que la muerte no era su enemiga, sino su maestra. Desde entonces, cada decisión, cada diseño y cada palabra que pronunció estuvo marcada por esa conciencia. El tiempo es limitado y solo importa lo que haces con él. Esta es la historia de un hombre que desafió al destino. Cayó, se levantó y enfrentando su final, encontró su verdadero comienzo. En febrero de 1955, en San Francisco, California, nació un niño que, sin saberlo, marcaría el rumbo de la historia moderna. Su madre biológica, Joan Schible, era una joven universitaria que mantenía una relación con un inmigrante sirio, Abdul Fattah Handali. Eran dos estudiantes llenos de sueños pero sin recursos, atrapados en un contexto conservador donde tener un hijo fuera del matrimonio era una vergüenza social. Asustada y sin apoyo, Joan tomó una decisión dolorosa: dar a su hijo en adopción. No lo hacía por falta de amor, sino porque deseaba para él una vida mejor, una que ella no podía ofrecerle. Sin embargo, tenía una exigencia clara. El bebé debía ser adoptado por una pareja con estudios universitarios. Creía firmemente que el conocimiento era el camino hacia el éxito, pero el destino, en su ironía, eligió otra ruta. El matrimonio seleccionado en un inicio rechazó al bebé a último momento, y la oportunidad pasó a manos de Paul y Clara Jobs, una pareja sencilla de clase trabajadora. Ninguno tenía un título universitario. Paul era mecánico y Clara contadora. Aún así, cuando recibieron la llamada para adoptar al recién nacido, no dudaron. Prometieron amarlo, cuidarlo y, sobre todo, enviarle algún día a la universidad. Esa promesa sería un hilo invisible que atravesaría toda la vida de Steve, y que años después se volvería una paradoja. La nueva familia se estableció en Mountain View, al sur de San Francisco, en un vecindario tranquilo lleno de árboles y calles amplias. Nadie imaginaba que esa zona, décadas después, se convertiría en el corazón tecnológico del planeta, Silicon Valley. En ese entonces, era solo un conjunto de suburbios donde empezaban a instalarse jóvenes ingenieros y soñadores que experimentaban con circuitos y transistores en sus garajes. Era un lugar donde la curiosidad era el idioma común. Steve creció rodeado de ese ambiente, respirando el aire de la innovación mucho antes de entender lo que significaba. Desde pequeño mostró una mente distinta. No se conformaba con jugar. Quería desarmar las cosas, ver cómo funcionaban y volver a armarlas. Su padre, Paul, lo animaba a hacerlo. Tenía un pequeño taller donde reparaba autos y construía muebles. Fue allí donde Steve aprendió una de las lecciones más importantes de su vida: la importancia de la perfección, incluso en lo que nadie ve. Su padre solía decirle: si vas a construir una valla, asegúrate de que la parte trasera, la que nadie verá, también esté bien hecha. Esa idea lo marcó profundamente. Décadas después, esa misma filosofía se reflejaría en el diseño interno de las computadoras Apple, tan cuidadas por dentro como por fuera. A su alrededor, la región comenzaba a transformarse. Empresas como Hewlett Packard e Intel estaban naciendo, y las computadoras, aunque aún gigantescas y costosas, empezaban a despertar la imaginación de los visionarios. Eran máquinas que ocupaban habitaciones enteras, imposibles de imaginar en un hogar. Pero Steve, sin saberlo, crecería soñando precisamente con eso, con acercar la tecnología a la gente común, con romper la barrera entre el hombre y la máquina. El pequeño Jobs no era un genio visible, pero tenía algo que pocos niños poseen: una curiosidad insaciable y una mente que nunca se detenía. Pasaba horas preguntando, observando y tratando de entender el porqué de todo. A veces irritaba a sus maestros por su insistencia, pero su madre lo defendía, convencida de que aquella inquietud no era rebeldía, sino una forma diferente de inteligencia. Su infancia
Estuvo llena de silencios observadores, de tardes en el taller, de paseos por un vecindario que pronto se convertiría en sinónimo de revolución tecnológica. Así comenzó la historia del niño que no fue criado por sus padres biológicos, pero que encontró en esa adopción el punto de partida de su destino. En un lugar común, con una familia común, empezó a gestarse una mente extraordinaria. Rodeado de herramientas, cables y sueños, Steve Jobs aprendió que el verdadero éxito no depende de dónde naces, sino de lo que decides hacer con lo que tienes. Su historia aún no era conocida, pero el mundo, sin saberlo, ya había comenzado a girar alrededor de su curiosidad. Desde muy pequeño, Steve Jobs demostró una curiosidad que iba mucho más allá de la de un niño promedio. No se conformaba con jugar, quería entender cómo funcionaba todo lo que lo rodeaba. Si un juguete se rompía, no lo tiraba, lo abría, lo observaba y trataba de descubrir qué había dentro. Su mente no se detenía. Preguntaba sin cesar, experimentaba con herramientas en el taller de su padre y se maravillaba con cada nuevo descubrimiento. Aquella fascinación por comprender las cosas desde su raíz se convirtió en su primera forma de pensamiento creativo. La necesidad de ir siempre un paso más allá, de mirar debajo de la superficie. El entorno en el que creció alimentó aún más esa curiosidad. Silicon Valley comenzaba a transformarse en un punto de encuentro para inventores, ingenieros y soñadores. Los garajes se convertían en laboratorios improvisados. Los vecinos hablaban de circuitos y de nuevos componentes eléctricos, y la palabra innovación empezaba a escucharse con frecuencia. Jobs creció respirando ese aire de cambio, observando cómo los adultos construían el futuro con sus manos. Aquella energía colectiva de creación se grabó en su mente como una idea poderosa. Cualquier persona, desde su casa, podía transformar el mundo. A los 12 años, su curiosidad lo llevó a dar un paso que muchos adultos jamás se habrían atrevido a dar. Necesitaba unas piezas electrónicas para un proyecto escolar, y en lugar de rendirse, buscó el número de Bill Hewlett, cofundador de la empresa Hewlett-Packard, una de las compañías más grandes del momento. Lo encontró en la guía telefónica y, sin dudarlo, levantó el teléfono y lo llamó. Con voz firme y natural, le explicó que estaba construyendo un contador de frecuencia y necesitaba componentes para completarlo. Hewlett, sorprendido por la seguridad de aquel chico, no solo le envió las piezas que pedía, sino que además le ofreció un trabajo de verano en su compañía. Esa llamada marcó un antes y un después en su vida. Por primera vez, Jobs vio de cerca cómo funcionaba una gran empresa tecnológica. En HP conoció un mundo completamente nuevo, máquinas que parecían imposibles, ingenieros apasionados que hablaban con entusiasmo de innovación y un ambiente donde las ideas tenían tanto valor como los productos. Se unió al club juvenil de la compañía, donde adolescentes curiosos aprendían de los mejores profesionales del sector. Allí, Steve se sintió como en casa. Entendió que la tecnología no era algo frío o distante, sino una forma de expresión, una herramienta para materializar ideas. Fue en ese entorno donde conoció a un joven ingeniero llamado Steve Wozniak, un apasionado de la electrónica, que como él pasaba horas desarmando y construyendo dispositivos. Aunque Wozniak era unos años mayor, la conexión entre ambos fue inmediata. Compartían la misma pasión por la creatividad, la innovación y el deseo de cambiar el mundo desde un garaje. Esa amistad se convertiría más tarde en una de las alianzas más influyentes de la historia moderna. Desde entonces, Jobs empezó a destacar por una manera de pensar diferente. No se trataba solo de entender cómo funcionaban las cosas, sino de imaginar cómo podrían funcionar mejor. Mientras otros se conformaban con repetir fórmulas, él cuestionaba los fundamentos. Si algo era posible, quería hacerlo más simple. Si algo era útil, buscaba hacerlo hermoso. En su mente, la tecnología debía tener alma. Esa combinación de curiosidad técnica y sensibilidad estética lo convirtió en un niño fuera de lo común, alguien adelantado a su tiempo. Mientras los demás veían una computadora como una máquina inaccesible, él veía el futuro. Su mentalidad no estaba limitada por el qué, sino por el por qué y el cómo podría ser distinto. Aquella forma de pensar, inconforme y visionaria, fue el primer destello del hombre, que más tarde rompería todas las reglas de la industria tecnológica.
Steve Jobs aún era solo un chico con un teléfono y un sueño, pero ya pensaba como alguien destinado a dejar una huella imborrable. Cuando Steve Jobs ingresó a Reed College, en Oregon, parecía que todo marchaba según lo planeado. Sus padres adoptivos habían cumplido la promesa que hicieron al adoptarlo: enviarlo a la universidad. Reed era una institución prestigiosa, conocida por su enfoque humanista y su libertad académica, un lugar ideal para mentes curiosas. Sin embargo, apenas comenzaron las clases, Steve sintió que algo no encajaba. Las materias obligatorias lo aburrían, las reglas lo limitaban, y el sistema educativo le parecía un molde diseñado para fabricar empleados, no creadores. Sentía que lo que enseñaban carecía de vida, que los profesores hablaban de teorías sin propósito real. Su mente, inquieta e impaciente, necesitaba algo más que exámenes y calificaciones. A medida que pasaban las semanas, la frustración crecía. Veía cómo sus padres se endeudaban para pagar una matrícula costosa, mientras él sentía que no estaba aprendiendo nada que lo inspirara. Las clases que debía cursar para obtener créditos le parecían un desperdicio de tiempo y energía. Jobs quería descubrir su vocación, pero el entorno universitario parecía empujarlo en dirección contraria. Después de varios meses de indecisión, tomó una decisión radical: abandonar la universidad. Lo hizo sin drama, pero con una claridad que pocos jóvenes tendrían. Dijo: no quiero gastar el dinero de mis padres en algo que no me enseña lo que quiero aprender. Esa decisión lo separó del camino convencional y lo lanzó a una etapa incierta, pero profundamente formativa. Aunque abandonó oficialmente sus estudios, no abandonó su deseo de aprender. Decidió quedarse en el campus, asistiendo solo a las clases que realmente despertaban su interés. Ya no tenía dormitorio asignado, ni dinero para comer, pero estaba decidido a seguir explorando. Dormía en el suelo de los cuartos de sus amigos o en los pasillos vacíos. Recogía botellas para cambiarlas por centavos y conseguir comida. Y caminaba más de 10 kilómetros cada domingo hasta el templo Hare Krishna para recibir una comida gratuita. Vivía sin comodidades, pero con la libertad que tanto buscaba. Esa experiencia, que muchos habrían considerado un fracaso, lo llenaba de una sensación profunda de propósito, como si finalmente estuviera siguiendo su propio camino. Durante ese tiempo, una clase cambiaría su manera de ver el mundo. Caligrafía. No tenía valor práctico, pero la belleza con la que el profesor hablaba de los trazos, el espacio y la armonía de las letras lo cautivó. Descubrió que incluso en algo tan simple como una tipografía podía existir arte, equilibrio y emoción. Años después, esa experiencia se convertiría en la base estética del diseño de Apple, cuando decidió que las computadoras debían tener fuentes elegantes y personalizadas. En aquel momento, no lo sabía, pero había plantado la semilla de una revolución visual en la tecnología. Mientras sus compañeros estudiaban para aprobar exámenes, Steve aprendía a confiar en su intuición. Su paso por la universidad no lo convirtió en un académico, sino en un buscador. Entendió que el conocimiento real no siempre viene de los libros, sino de la experiencia directa. La educación formal lo había decepcionado, pero esa decepción lo empujó hacia la independencia intelectual. Descubrió que la vida no se trata de cumplir expectativas, sino de construir significado. Años más tarde, al recordar ese periodo, Jobs diría que abandonar la universidad fue una de las mejores decisiones de su vida. No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo mirando hacia atrás, dijo en su famoso discurso de Stanford. Aquella etapa de incertidumbre, hambre y aprendizaje libre se convirtió en uno de esos puntos. Fue el inicio de una idea que lo acompañaría para siempre. Seguir el instinto, incluso cuando el camino no parece lógico, porque, en el fondo, sabía que cada paso, incluso los más inciertos, terminaría llevándolo al lugar correcto. Durante su etapa fuera de la universidad, Steve Jobs comenzó a explorar no solo la tecnología, sino también la mente humana. En los años 70, el movimiento hippie se encontraba en pleno auge. San Francisco era el epicentro de una revolución cultural que desafiaba los valores tradicionales de la sociedad estadounidense. Los jóvenes hablaban de libertad, conciencia, espiritualidad y rechazo al materialismo.
Steve se sintió profundamente identificado con esas ideas. Dejó crecer su cabello, cambió su forma de vestir y se sumergió en la contracultura que promovía la conexión interior sobre las posesiones externas. Era un espíritu libre, que buscaba algo más grande que el éxito, comprensión. Esa búsqueda lo llevó a experimentar con el budismo zen, la meditación y los viajes de introspección. Comenzó a entender que la claridad mental, la simplicidad y la belleza podían coexistir con la tecnología. Adoptó el minimalismo como filosofía de vida, eliminar lo innecesario para quedarse solo con lo esencial. Esa idea lo acompañaría para siempre y se convertiría en el corazón del diseño de Apple. La simplicidad es la máxima sofisticación, repetiría años después. Su atracción por la estética limpia y funcional no nació en un laboratorio, sino en esa etapa de exploración espiritual. Jobs también probó con dietas frugívoras, basadas casi exclusivamente en frutas, semillas y nueces. Su fruta favorita era la manzana, símbolo de frescura y pureza. Aunque en ese momento no lo sabía, ese detalle se transformaría en el emblema de su compañía. Su vida se había vuelto una mezcla entre la introspección filosófica y la fascinación por la tecnología. Para él, el progreso no debía estar separado de la espiritualidad ni de la belleza. Entendía que la innovación no solo era crear cosas nuevas, sino hacerlo con sentido, con alma, con intención. Fue entonces cuando una clase aparentemente insignificante cambió su visión para siempre, la de caligrafía. Steve asistía por gusto, sin créditos ni obligación. Allí descubrió la armonía detrás de las letras, el poder del espacio y el equilibrio visual. Aprendió sobre tipografías, sobre cómo un trazo podía comunicar elegancia o emoción. Aquello despertó en él una sensibilidad estética que no abandonaría jamás. Años más tarde, cuando creó la primera Macintosh, recordó esa experiencia y decidió incluir fuentes tipográficas bellas, algo impensable en la informática de la época. Esa decisión, nacida de una clase casual, definiría el sello distintivo de Apple. Tecnología con arte. Sin saberlo, Jobs comenzaba a unir los puntos. Todas esas experiencias, la rebeldía universitaria, la espiritualidad, la caligrafía y el minimalismo, parecían inconexas, pero formaban parte de un mismo destino. Aún no podía verlo, pero cada paso lo acercaba a la visión que cambiaría el mundo. Entendió que las decisiones más importantes no siempre tienen sentido en el presente, pero con el tiempo revelan su propósito. Esa confianza en el camino, en dejar que la intuición lo guiara, se convirtió en una de las claves de su filosofía de vida. Y si estás disfrutando esta historia y quieres conocer más sobre el lado humano detrás de los genios que transformaron el mundo, te invito a suscribirte a Detrás de la Fortuna. Cada historia es una lección sobre el destino, las decisiones y la pasión. Cuéntame en los comentarios, ¿hay algún momento en tu vida que hoy parece confuso, pero sientes que un día podría tener sentido? Después de abandonar la universidad y pasar un tiempo explorando su camino, Steve Jobs comenzó a buscar una forma de ganarse la vida. Su curiosidad y su mente inquieta lo llevaron a una pequeña empresa llamada Atari, dedicada al desarrollo de videojuegos. Atari era un lugar diferente, caótico y creativo, donde la innovación importaba más que las reglas. Jobs fue contratado como técnico y aunque no tenía formación formal en ingeniería, destacaba por su habilidad para resolver problemas de forma poco convencional. Sin embargo, su carácter fuerte y su falta de interés por las normas sociales pronto chocaron con el ambiente laboral. Sus compañeros se quejaban de su actitud directa, de su forma descuidada de vestir y hasta de su falta de higiene, pues seguía un estilo de vida minimalista y ayuno prolongado. Finalmente, las tensiones crecieron tanto que Atari decidió dejarlo ir. A pesar de esa salida, aquella experiencia fue crucial. En Atari, Steve aprendió cómo una empresa podía combinar diversión, diseño y tecnología para conectar con la gente. Comprendió que los productos exitosos no solo resolvían una necesidad, también generaban emoción. Fue allí donde empezó a formar su visión de crear tecnología accesible y cercana al usuario. Una idea que lo acompañaría toda su vida.
Poco tiempo después, el destino volvió a poner en su camino a un viejo amigo, Steve Wozniak. Lo había conocido años antes en el club juvenil de Hewlett Packard y ambos compartían la misma fascinación por la electrónica. Wozniak era un genio de los circuitos, alguien capaz de crear con sus manos lo que otros solo podían imaginar. Cuando Jobs lo visitó, descubrió que Wozniak estaba trabajando en un proyecto impresionante. Una computadora personal, lo suficientemente pequeña como para caber en un escritorio, en un mundo donde las computadoras ocupaban habitaciones enteras. Aquella idea parecía un sueño imposible, pero para Jobs no lo era. En cuanto vio el prototipo, comprendió su potencial. No solo era una innovación técnica, era el futuro. Convenció a Wozniak de que juntos podían llevar esa creación al mercado. Lo que comenzó como un experimento entre dos jóvenes se transformó en el nacimiento de una de las empresas más influyentes del siglo. Sin dinero para financiar el proyecto, decidieron vender lo poco que tenían. Jobs vendió su Volkswagen y Wozniak su calculadora científica. Con esos recursos mínimos, comenzaron a construir las primeras unidades del Apple I en el garaje de la familia Jobs, un espacio improvisado que pronto se convertiría en leyenda. El Apple I era una placa base con componentes soldados a mano, sin carcasa ni monitor. Era rudimentario, pero representaba algo nunca visto, una computadora personal que cualquier aficionado podía tener en casa. Jobs no se conformó con crear un producto, quería que tuviera alma. Le importaba el diseño, la presentación y la experiencia. Así nació Apple Computer Inc. en 1976, un nombre simple, amigable y fácil de recordar. Jobs lo eligió porque le gustaban las manzanas y porque quería un nombre que sonara natural y humano, en contraste con los nombres fríos de otras compañías tecnológicas. Con la empresa recién fundada, Jobs comenzó a buscar oportunidades para vender el Apple I. Visitó una tienda local llamada Byte Shop y logró cerrar un trato sorprendente. Un pedido de 50 unidades. Era más de lo que podían fabricar, pero su entusiasmo fue suficiente para convencer al dueño. Aquella venta se convirtió en el primer gran paso de Apple. En pocas semanas, los dos jóvenes trabajaban día y noche ensamblando cada placa, cuidando cada detalle. Cuando finalmente entregaron el pedido, lograron algo que nadie esperaba. Demostraron que una pequeña idea nacida en un garaje podía competir con los gigantes tecnológicos. El éxito inicial les dio la confianza para seguir adelante. Pronto, Apple comenzó a formalizarse como empresa. Con sus primeros ingresos, reinvirtieron todo en mejorar el diseño y la funcionalidad del producto. Jobs, con su instinto comercial y su visión estética, se encargaba de presentar el proyecto y atraer inversores. Wozniak, con su mente técnica, perfeccionaba la máquina. Juntos, formaban un equilibrio perfecto. La visión y la ingeniería, el soñador y el creador. Así nació el mito. Apple dejó de ser una idea para convertirse en una compañía real, impulsada por dos jóvenes que creían que la tecnología debía ser simple, bella y accesible. Desde un pequeño garaje en California, comenzaron a cambiar el mundo, sin saber que apenas estaban escribiendo el primer capítulo de una historia que transformaría la forma en que la humanidad se comunica, trabaja y sueña. El éxito del Apple Prima fue solo el comienzo. Tras su inesperada aceptación, Steve Jobs sabía que debía ir más allá. No quería que Apple fuera una empresa de aficionados, sino una revolución. Convenció a Steve Wozniak de crear una versión mejorada, más atractiva y funcional, el Apple II. A diferencia del primero, este modelo ya no era una placa desnuda, sino una computadora completa, con carcasa, teclado integrado y capacidad para mostrar gráficos a color. Jobs entendía que la tecnología debía ser accesible, pero también hermosa. No se trataba solo de vender una máquina, se trataba de ofrecer una experiencia. Esa obsesión por el diseño y la simplicidad comenzaba a definir la esencia de Apple. El Apple II fue presentado en 1977 y cambió todo. Se convirtió en la primera computadora personal producida en masa, diseñada para el hogar, las escuelas y las pequeñas empresas. Su facilidad de uso y su apariencia moderna la diferenciaban del resto. Mientras otras compañías apuntaban al sector corporativo,
Jobs quería que cualquier persona pudiera usar una computadora sin sentirse intimidada. El resultado fue un éxito explosivo. En los primeros años, Apple vendió cientos de miles de unidades y pasó de un garaje improvisado a oficinas formales, con empleados, inversores y un crecimiento que superó todas las expectativas. El ascenso fue tan rápido que Apple se convirtió en una de las compañías tecnológicas más prometedoras del mundo. En 1980, la empresa salió a bolsa y sus acciones se dispararon. De la noche a la mañana, Jobs y Wozniak se transformaron en millonarios. Pero para Steve, el dinero no era el objetivo. Lo que realmente lo impulsaba era la creación. Quería cambiar la forma en que las personas se relacionaban con la tecnología. Su visión era clara. Las computadoras debían ser herramientas que liberaran la creatividad humana, no solo máquinas de trabajo. Esa convicción fue la semilla de lo que vendría después. A medida que la empresa crecía, Jobs se volvió más exigente, más perfeccionista y al mismo tiempo más difícil. Su carácter fuerte y su obsesión por el detalle lo hacían chocar con su propio equipo. No toleraba lo mediocre y esperaba lo imposible. Pero esa misma intensidad era la que impulsaba a Apple a superar los límites. En 1984, presentó el proyecto más ambicioso hasta entonces, la Macintosh. Una computadora con una interfaz revolucionaria, basada en ventanas, iconos y un mouse. Algo completamente nuevo en una época en que todo se controlaba con comandos escritos. La Mac no solo representaba un avance tecnológico, sino una forma distinta de pensar. Jobs quería que la tecnología fuera tan intuitiva que cualquiera pudiera usarla. Para lanzar la Macintosh, Jobs apostó por una estrategia de marketing sin precedentes. Presentó a IBM, el gigante del momento, como una fuerza opresora que dominaba el mercado, y posicionó a Apple como el rebelde que venía a liberar a la gente de esa monotonía. El anuncio televisivo, 1984, inspirado en la novela de George Orwell, mostraba a un atleta rompiendo con un martillo la pantalla donde aparecía el Gran Hermano, símbolo del control de IBM. Era una declaración de guerra, un mensaje audaz. Apple no solo vendía computadoras, vendía independencia. La campaña fue un éxito mundial y la Macintosh se convirtió en un ícono cultural. Sin embargo, junto con el triunfo, comenzaron a aparecer las sombras. El creciente éxito alimentó el ego de Jobs. Su visión era brillante, pero su carácter se volvió más implacable. Las discusiones internas se intensificaron. Muchos empleados lo admiraban, pero también le temían. Su perfeccionismo rayaba en la obsesión. Exigía resultados inmediatos, desafiaba las limitaciones técnicas y trataba a los que no compartían su visión con dureza. Aún así, bajo su dirección, Apple alcanzó un nivel de innovación que ninguna otra empresa igualaba. El Apple II había construido el imperio, y la Macintosh le dio identidad. Apple ya no era una simple compañía tecnológica. Era una marca con alma, con estilo y con propósito. Jobs había logrado algo que pocos empresarios logran en toda su vida: convertir la tecnología en arte. Pero mientras el mundo lo aplaudía, dentro de Apple se gestaba una tensión silenciosa. Detrás del éxito se ocultaban las primeras grietas del mito. La ambición, la presión y el orgullo comenzarían pronto a pasar factura. El éxito de la Macintosh había convertido a Apple en el símbolo de la innovación, pero el ascenso de Steve Jobs también había despertado rivalidades. Mientras Apple brillaba con su diseño y su sistema operativo visualmente revolucionario, una joven empresa llamada Microsoft, dirigida por otro genio precoz, Bill Gates, comenzaba a crecer a su sombra. Gates y Jobs se conocían bien. Incluso habían colaborado en los primeros años, cuando Microsoft desarrolló software para la Macintosh. Sin embargo, esa relación pronto se torció. Gates vio el potencial del sistema de Apple y comprendió que la interfaz gráfica era el futuro. Así nació Windows, un sistema operativo inspirado directamente en la Mac. Jobs se sintió traicionado. Había abierto las puertas de su empresa a un aliado, y ese aliado acababa de copiar su mayor innovación. Explotó de furia, acusando públicamente a Gates de haber robado sus ideas. Pero Gates
Con su estilo frío y calculador, respondió con una frase que definiría la disputa. Bueno, Steve, creo que los dos tuvimos un vecino rico llamado Xerox, y yo entré primero a robarle la televisión. Y tenía razón. La interfaz gráfica que ambos usaban había sido desarrollada originalmente por Xerox en sus laboratorios. Jobs la había tomado, la había perfeccionado, y ahora Gates hacía lo mismo. La diferencia fue que Microsoft lo comercializó de manera más agresiva y a menor costo. Apple presentó una demanda contra Microsoft, pero fue en vano. El daño ya estaba hecho. Windows empezó a dominar el mercado gracias a su compatibilidad con miles de equipos de distintos fabricantes, mientras que Apple insistía en mantener un sistema cerrado, exclusivo para sus propias computadoras. Esa estrategia, que buscaba controlar la calidad, terminó limitando su alcance. Las ventas de la Macintosh cayeron drásticamente, y Apple comenzó a perder terreno frente a un competidor más flexible y económico. La situación dentro de la compañía se volvió tensa. Steve, presionado por la competencia, se volvió aún más exigente con su equipo. Su perfeccionismo, que antes inspiraba, comenzó a dividir. Muchos empleados se sentían agotados por su estilo de liderazgo agresivo. Al mismo tiempo, los ejecutivos y la junta directiva empezaban a cuestionar sus decisiones. Lo consideraban brillante, pero impredecible. Y en medio de esa tormenta, surgió una figura clave: John Sculley, un exitoso ejecutivo de Pepsi que Jobs había convencido para unirse a Apple con una frase legendaria: ¿quieres vender agua azucarada por el resto de tu vida o venir conmigo a cambiar el mundo? Al principio, Sculley y Jobs formaron una dupla poderosa. El primero aportaba experiencia empresarial, el segundo visión creativa, pero la relación pronto se quebró. Jobs se negaba a aceptar límites financieros, y sus decisiones, cada vez más arriesgadas, empezaron a generar pérdidas. Sculley, preocupado por la estabilidad de la empresa, buscó el apoyo de la junta directiva. La tensión entre ambos llegó a su punto máximo en 1985, cuando la junta tomó una decisión histórica: expulsar a Steve Jobs de Apple, la empresa que él mismo había fundado. Tenía apenas 30 años y se encontraba, por primera vez, sin rumbo. En cuestión de semanas, pasó de ser el ícono de la innovación a un hombre sin empresa, sin equipo y sin propósito. Era el momento más humillante de su vida. Sin embargo, lejos de derrumbarse, decidió ver aquella derrota como un nuevo comienzo. Me despidieron de Apple, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, diría años después. Aquella caída lo obligó a volver a ser un principiante, a recuperar la humildad y el espíritu creativo que había perdido entre el éxito y la presión. Mientras el mundo pensaba que su historia había terminado, Jobs comenzaba silenciosamente un nuevo capítulo. Ya no era el joven genio de Silicon Valley, sino un hombre que debía reinventarse desde cero. Había perdido su imperio, pero no su visión. Y aunque el mundo no lo sabía aún, el regreso del principiante otra vez sería mucho más poderoso que su caída. Tras su salida de Apple, Steve Jobs desapareció de los reflectores. Herido, confundido y con la sensación de haber perdido todo lo que había construido, se tomó un tiempo para sí mismo. Tenía apenas 30 años, pero ya había vivido lo que muchos no viven en una vida entera: el ascenso meteórico, la gloria y la caída. Durante ese periodo de silencio, se casó con Lauren Powell, una mujer con una visión humanista y tranquila que le dio equilibrio y estabilidad emocional. Por primera vez, Steve comenzó a mirar la vida más allá del trabajo. Descubrió el valor de la calma, de la familia y de las cosas simples. Pero su naturaleza inquieta no podía permanecer inactiva por mucho tiempo. Aunque había perdido su empresa, no había perdido su pasión por crear. En 1985 fundó Next Computer, una nueva compañía dedicada a desarrollar computadoras de alto rendimiento para el ámbito académico y científico. Jobs quería aplicar todo lo que había aprendido en Apple, pero sin las restricciones corporativas que lo habían frenado antes. Next fue una empresa visionaria. Sus computadoras eran potentes, elegantes y adelantadas a su tiempo, con un diseño minimalista y un sistema operativo sofisticado. Sin embargo, su precio era demasiado alto y su mercado demasiado limitado.
Comercialmente, Next fracasó, pero tecnológicamente fue un triunfo silencioso. Las ideas y el software que se desarrollaron allí serían la base de los futuros sistemas operativos de Apple. En paralelo, Jobs hizo otro movimiento que cambiaría su destino. Compró una pequeña compañía de animación por computadora que pertenecía a George Lucas. La rebautizó como Pixar. En ese momento, nadie veía potencial en el estudio, pero Steve sí. Invirtió tiempo, dinero y visión en un equipo de artistas e ingenieros que soñaban con crear películas completamente digitales. Después de años de esfuerzo, Pixar estrenó Toy Story en 1995, la primera película animada por computadora en la historia. El éxito fue abrumador. La cinta recaudó millones, ganó premios y revolucionó la industria cinematográfica. Steve Jobs volvió a ocupar los titulares, esta vez no como empresario tecnológico, sino como productor del futuro. Pixar demostró que la tecnología y el arte podían coexistir, algo que siempre había creído. Mientras tanto, en Cupertino, la situación de Apple era desesperada. Sin Jobs, la compañía había perdido su rumbo, sus productos carecían de innovación y su identidad se había diluido. Las ventas se desplomaban, los inversores perdían la confianza y el nombre de Apple, que alguna vez fue sinónimo de genialidad, se acercaba a la bancarrota. Los directivos buscaban soluciones desesperadas y en medio de ese caos tomaron una decisión inesperada: comprar Next. Con esa adquisición, Apple no solo obtenía un sistema operativo avanzado, sino también algo mucho más valioso: el regreso de Steve Jobs. Su regreso en 1997 fue un renacimiento. Volvía más maduro, más sabio y más decidido. Su primera acción fue drástica. Recortó líneas de productos, cerró divisiones innecesarias y devolvió a la empresa su enfoque en la simplicidad y la calidad. Pero su movimiento más sorprendente fue aliarse con quien alguna vez había sido su enemigo: Bill Gates. Microsoft invirtió $150 millones en Apple y a cambio, sus programas estarían disponibles en los ordenadores Mac. Aquella alianza desconcertó al mundo, pero Steve no buscaba venganza, buscaba sobrevivir. Sabía que si Apple moría, el futuro de la tecnología perdería una de sus voces más importantes. Con ese apoyo inicial y una visión renovada, Jobs reconstruyó la compañía desde sus cimientos. Volvió a infundir el espíritu creativo que la había hecho grande. Apostó por el diseño, la innovación y la experiencia del usuario. Apple no solo se salvó, sino que comenzó a renacer. Bajo su liderazgo, el enfoque volvió a ser claro: crear productos que combinaran la belleza, la funcionalidad y la emoción. La misma filosofía que lo había impulsado desde joven regresaba, pero ahora con una madurez que la hacía imparable. Steve Jobs había vuelto, no como el joven rebelde que desafió al mundo, sino como el arquitecto que venía a reconstruirlo. El regreso de Steve Jobs marcó una nueva era para Apple. Su visión renovada se centró en un principio simple pero poderoso: hacer menos productos, pero que fueran perfectos. En 1998 presentó el iMac, una computadora todo en uno que rompía con los diseños aburridos del mercado. Era colorida, transparente y parecía sacada del futuro. No solo era una herramienta de trabajo, era un objeto de deseo. Jobs había logrado lo que nadie más había intentado: convertir una computadora en una pieza de arte. Con un solo lanzamiento, Apple pasó de estar al borde de la quiebra a ser nuevamente una de las compañías más admiradas del mundo. El iMac fue el primer paso en el retorno de la simplicidad, el minimalismo y la estética funcional que se convertirían en el sello de la marca. Pero Steve no se detuvo allí. Su mente seguía adelantada a su tiempo. Sabía que la música era una parte esencial de la vida cotidiana y que el futuro de la industria musical necesitaba un cambio. En 2001 presentó el iPod, un pequeño dispositivo capaz de almacenar miles de canciones en el bolsillo. 1000 canciones en tu bolsillo, decía el eslogan. Aquella frase lo decía todo.
El iPod revolucionó la forma de escuchar música y transformó completamente la industria. Gracias a él, nació iTunes, una tienda digital que permitió a millones de personas comprar música legalmente con un solo clic. Jobs no solo reinventó el producto, reinventó la experiencia. El mundo no lo veía como un empresario, sino como alguien que entendía profundamente cómo las personas querían vivir. Sin embargo, mientras su empresa ascendía, su salud empezó a decaer. En 2004, Steve recibió una noticia devastadora. Le habían diagnosticado cáncer de páncreas. Aunque la enfermedad era agresiva, él siguió trabajando con la misma intensidad de siempre. En lugar de rendirse, transformó su dolor en propósito. Fue en esos años cuando ofreció su famoso discurso en la Universidad de Stanford, donde compartió las 3 grandes lecciones de su vida. En ese escenario, frente a miles de jóvenes graduados, habló con la serenidad de quien ha aprendido a mirar atrás y conectar los puntos. Su primera enseñanza fue unir los puntos. Confiar en que las decisiones, incluso las que parecen erróneas, tienen sentido cuando se observa el camino en retrospectiva. Recordó su abandono universitario y cómo aquel curso de caligrafía terminó influyendo en el diseño del Macintosh. La segunda fue Amor y pérdida, donde relató su despido de Apple y cómo esa caída lo llevó a fundar Nexty y Pixar, experiencias que, sin saberlo, lo prepararon para regresar más fuerte que nunca. Sus palabras fueron un reflejo de su filosofía: seguir el corazón, incluso cuando la razón no entiende el rumbo. A pesar de su enfermedad, su mente no dejó de crear. En 2007, presentó el invento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad: el iPhone, un dispositivo que combinaba teléfono, música e internet en un solo aparato con pantalla táctil. Era elegante, fluido y sorprendentemente simple. Por primera vez, la tecnología se sentía natural, casi humana. Jobs sostuvo el teléfono en su mano y dijo: «Hoy, Apple reinventará el teléfono». Y así fue. El iPhone no solo revolucionó la industria de los dispositivos móviles, sino que cambió por completo la forma en que las personas se comunican, trabajan y viven. Fue el inicio de una nueva era digital. Cada producto que presentó durante esa etapa, el iMac, el iPod, el iPhone, llevaba impreso su espíritu, belleza, utilidad y emoción. Mientras su cuerpo se debilitaba, su legado se fortalecía. Jobs entendía que el tiempo se le acababa, pero en lugar de detenerse, aceleró. Creó con urgencia, con la conciencia de que cada proyecto podía ser el último. En medio de su batalla contra la enfermedad, nunca perdió la claridad. La tecnología debía servir a las personas, no al revés. Y bajo esa filosofía, cambió la manera en que el mundo entero se relaciona con la innovación. El cáncer volvió con fuerza. En los últimos años de su vida, Steve Jobs se fue debilitando poco a poco. Su cuerpo, antes enérgico y firme, comenzó a volverse delgado, frágil, casi transparente. En cada aparición pública se notaba el deterioro físico, pero su mirada seguía intacta. La misma chispa, la misma intensidad, la misma determinación de siempre. No hablaba mucho de su enfermedad. En lugar de compadecerse, siguió haciendo lo que amaba. Continuó dirigiendo Apple, supervisando hasta el más mínimo detalle de cada nuevo producto, asegurándose de que cada idea reflejara la filosofía que lo había guiado toda su vida. Sabía que el final se acercaba, pero también sabía que su propósito ya estaba cumplido. En su discurso de Stanford, compartió su tercera gran lección: la muerte. Contó que desde los 17 años se miraba al espejo cada mañana y se hacía la misma pregunta: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Dijo que cada vez que la respuesta era no, durante demasiados días seguidos, sabía que debía cambiar algo. Para él, la muerte no era un final, sino un recordatorio de la urgencia de vivir con sentido. Recordar que vas a morir es la mejor herramienta que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder, dijo ante los graduados. Sus palabras no eran solo un mensaje motivacional, eran la confesión de un hombre que había mirado de frente su propia finitud y había elegido vivir sin miedo. El diagnóstico le dio una claridad que muy pocos alcanzan. Entendió que todo el orgullo, el miedo, la vergüenza,
desaparece ante la certeza de la muerte y que lo único que queda es lo esencial, lo que haces con tu tiempo. Esa conciencia lo llevó a tomar decisiones más libres, más audaces, más humanas. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otro, dijo en una frase que resonó en millones de personas alrededor del mundo. La muerte, que para muchos es el final, para él fue una brújula. Le enseñó que solo quien acepta su mortalidad puede vivir de verdad. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs murió a los 56 años. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. Millones de personas encendieron sus dispositivos Apple, los mismos que él había imaginado, y los usaron para despedirse de él. No era solo la muerte de un empresario, era la partida de un visionario que había cambiado la manera en que el ser humano se comunica, trabaja, crea y sueña. Las calles frente a las tiendas de Apple se llenaron de flores, notas y manzanas mordidas. En su partida, Jobs dejó algo más grande que una empresa. Dejó una forma de pensar. Después de su muerte, Apple continuó bajo la dirección de Tim Cook, quien mantuvo viva su visión de simplicidad, elegancia y perfección. La compañía siguió creciendo, lanzando productos inspirados en los principios que Steve había sembrado. Cada nuevo dispositivo, cada diseño limpio, cada interfaz intuitiva lleva todavía su huella invisible. Su legado no solo vive en la tecnología, sino en la idea de que el arte y la innovación pueden coexistir, que la pasión puede cambiar el mundo y que una vida vivida con propósito puede trascender la muerte. Steve Jobs no fue un hombre perfecto. Fue un ser humano impulsivo, exigente y muchas veces difícil, pero también fue alguien que desafió lo imposible, que convirtió la curiosidad en revolución y la visión en realidad. Murió sabiendo que había hecho lo que amaba hasta el último día. Y quizás esa sea la mayor enseñanza que dejó al mundo, que la vida es breve, pero el impacto de una mente decidida puede ser eterno. En un universo donde todo cambia y se desvanece, las ideas que nacen del alma son las únicas que permanecen. Y las suyas, sin duda, seguirán encendiendo pantallas y mentes por generaciones.